siendo las 12 horas con 28 minutos de este día 12 de agosto de 2020, damos inicio a la 13ª sesión ordinaria de este pleno. Para tal efecto, le pido por favor, secretario, que haga el pase de lista de asistencia y la declaratoria de quórum correspondiente. Con gusto, comisionada presidenta, comisionadas y comisionados, muy buenas tardes. Conforme a la instrucción de la comisionada presidenta y de conformidad con el artículo 24, párrafo segundo de los lineamientos para el funcionamiento del pleno de este instituto, me permitiré realizar el pase de lista de asistencia y la verificación de quórum correspondiente. Comisionada Eva Baid Yapur. Presente. Comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Presente. Comisionado Javier Martínez Cruz. Presente. Comisionado Luis Gustavo Parra Noriega. Presente. Comisionada Presidenta Zulema Martínez Sánchez. Presente. Comisionada Presidenta, le informo que existe quórum legal para dar inicio a la presente sesión. Es cuanto. Gracias, secretario. Una vez que se ha declarado el quórum legal, en este momento haremos un receso. Bien, pues nuevamente reanudamos la sesión. Agradecemos a todos los que nos acompañan y están presentes con nosotros en esta sesión ordinaria en vivo. En este segundo punto del orden del día corresponde aprobar y dar lectura a esta orden que fue de manera previa turnada a cada uno de los integrantes de este pleno, y quiero preguntar a mis colegas si existe algún comentario al respecto. Si no, pudiéramos omitir su lectura y votarla como fue presentada. Yo quisiera hacer uso de la voz. Tengo registrado que también el comisionado Luis Gustavo Parra haría uso de la voz y el secretario técnico. Yo quisiera pedirles a mis colegas que, si están de acuerdo, me permitieran retirar dos asuntos de este orden del día. Sería el proyecto del recurso de revisión 770, así también como los acumulados 1035 y 1037. Sí. También, además de retirar estos asuntos que fueron asignados a mi ponencia, quisiera agregar un punto, que sería el punto 6 del orden del día, en el cual estaríamos ratificando el convenio de colaboración celebrado entre este instituto y la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado de México, con la finalidad de hacer una colaboración para llevar a cabo o implementar dentro de este instituto la firma electrónica. Esto es de conformidad con el artículo 9, fracción 12ª del reglamento interior de este órgano garante. Sería cuanto por mi parte. Tiene uso de la voz el comisionado Luis Gustavo Parra Noriega. Gracias. Para pedir se retiren los proyectos del bloque de no expuestos, el 566, 706, 746, 756, 771, 836 y 846. Gracias. Sí. ¿Perdón? Del bloque negativas el 246. Tiene uso de la voz, secretario. Gracias, comisionada presidenta. Comisionados, también solicitarles si pueda retirar del orden del día los proyectos de resolución de los recursos de revisión 476, 691, 775 y 842, ello en virtud de las solicitudes que se realizaron mediante correo electrónico a esta Secretaría Técnica. Asimismo, me permitan listar dos retornos. En el apartado de asuntos generales, el primero de ellos relativo a la aprobación del Pleno del retorno del recurso de revisión 770 a la ponencia del comisionado José Guadalupe Luna Hernández, y otro punto relativo al retorno del recurso de revisión 1035 y su acumulado 1037 a la ponencia del comisionado Luis Gustavo Parra Noriega. Es cuanto, comisionada presidenta. Gracias, secretario.
Pues si no hubiera ninguna otra intervención respecto del orden del día, yo le pediría por favor que pudiera tomar la votación con las modificaciones que se han propuesto. Un gusto, comisionada presidenta. Comisionados en esa virtud, les solicito puedan emitir su voto de manera económica para aprobar el orden del día de la presente sesión con las modificaciones previamente expuestas. Gracias, comisionados. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el orden del día de la presente sesión con las modificaciones previamente precisadas. Gracias. El siguiente punto corresponde a la aprobación del acta Infoem, diagonal ORD, diagonal 12, diagonal 2020, de fecha 5 de agosto de 2020. Si están de acuerdo, les pido a mis colegas que podemos aprobar en sus términos. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el acta de referencia. Gracias. El punto 4 de este orden del día es relativo a la aprobación del Pleno de la convocatoria para la elección de la comisionada o comisionado presidente de este instituto. Para tal efecto, le pido por favor, secretario, que tome la votación. En este punto yo quisiera hacer una breve intervención, dado que está por fenecer el tiempo de la presidencia y de acuerdo a los históricos que se han llevado a cabo en este instituto, pues se tiene que hacer el procedimiento para la elección de el presidente de este instituto. Por ello es que se somete a votación el que se pueda dar a conocer la convocatoria donde vienen las reglas para poder hacer los registros y poder hacer la elección del comisionado presidente para el siguiente periodo de este instituto. ¿Sería cuánto? Comisionados en esa virtud, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación de la convocatoria que ha hecho referencia a la comisionada presidenta. Comisionada Eva Baid. A favor. Comisionado Luna Hernández. A favor. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionado Parra Noriega. A favor. Comisionada presidenta. A favor. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la convocatoria para la elección de la o el comisionado presidente de este instituto. Es cuanto. Gracias. El punto 5 del orden del día corresponde al desahogo del punto número 5 relativo a la presentación y en su caso aprobación del acuerdo mediante el cual el Pleno aprueba el protocolo para la prevención, atención y sanción del acoso sexual y hostigamiento sexual en el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios. En este punto yo también quisiera decir que de igual manera ha sido turnado a cada uno de los integrantes del Pleno este documento. Hemos recibido comentarios para hacer algunas precisiones, ya se recolectaron estos comentarios, estas precisiones, todos los comisionados tienen conocimiento ya de las modificaciones que se harían. Esta presidencia toma nota de todas estas modificaciones y yo les pediría que lo votáramos ya conociendo, como conocemos ya estas modificaciones, y les entrego el documento final. El objetivo, por supuesto, de este documento tiene como de manera primigenia buscar que dentro del instituto contemos con todos los protocolos necesarios para poder garantizar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, para que tengamos espacios libres de violencia y sobre todo para seguir trabajando con igualdad de oportunidades para todos los colaboradores de esta institución. Agradezco a todos los comisionados de este Pleno por sumarse a todas estas iniciativas, a todas estas actividades que no solo son de trascendencia local ni institucional, es un tema a nivel internacional que por supuesto debemos de cuidar, debemos de seguir, y me da muchísimo gusto que estemos a la vanguardia en estos temas, pero sobre todo que nos sumemos a colaborar con el Consejo Estatal de la Mujer, que es quien está encabezando estos ejercicios, y agradezco a la unidad de igualdad de género del instituto por ayudarnos a sacar esto adelante. Muchísimas gracias a todos los que participaron en la colaboración de este documento. Pues si no hubiera ningún otro comentario, le pediría por favor, secretario, que tome la votación. Con gusto, comisionada presidenta. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación del acuerdo a que ha hecho referencia la comisionada presidenta. Comisionada Eva Baid. A favor. Comisionado Luna Hernández. A favor con las modificaciones que se señalaron. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionado Parra Noriega.
A favor y con las modificaciones. Comisionada Presidenta. A favor con las modificaciones propuestas por los comisionados. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el acuerdo mediante el cual se aprueba el protocolo para la prevención, atención y sanción del acoso sexual y hostigamiento sexual en este instituto, con las modificaciones previamente referidas. Muchas gracias. El siguiente punto del orden del día corresponde a la ratificación del convenio de colaboración celebrado entre el Instituto de Transparencia y la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, de fecha de 16 de julio de 2020, de conformidad con el artículo 9, fracción 12ª del reglamento interior de este órgano garante, que tiene como finalidad utilizar la firma electrónica. Pues bien, en este punto también yo quiero agradecer a los integrantes de este pleno que demos un salto, pues la verdad es que muy importante hacia un proceso de transición en donde apostamos por lo electrónico. Si bien es cierto que este es un proyecto que veníamos trabajando y platicando desde hace mucho tiempo, la pandemia vino a cambiar muchas situaciones, muchas circunstancias, y hoy más que nunca todo nuestro procedimiento tiene que ser digital. Por ello es que siendo un instituto a la vanguardia, siendo un instituto lleno de tantos propósitos, de tantos jóvenes, creo que lo más acorde para nosotros era también ya implementar la firma electrónica. Por ello es que celebro la firma de este convenio y agradezco a todos su voluntad, y pues ahora comenzaremos todo el procedimiento de implementación hasta lograr, como lo decían hace unos momentos, ser nosotros mismos los propios emisores de la firma, pero es un gran paso que ya estamos dando. De verdad agradezco a todos la oportunidad, el poder concretar esto, creo que será por el bien institucional. Gracias a todos. Si no hubiese alguna intervención, le pediría por favor, secretario, que tome la votación. Con gusto, comisionada Presidenta. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación de la ratificación del convenio a que ha hecho referencia la comisionada Presidenta. Comisionada Eva Baid. A favor. Comisionado Luna Hernández. A favor. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionado Parra Noriega. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la ratificación del convenio de colaboración celebrado entre este instituto y la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, de fecha 17 de julio de 2020, de conformidad con el artículo 9, fracción 12ª del reglamento interior de este órgano garante, que tiene como finalidad la implementación de la firma electrónica en este instituto. Es cuanto. Muchas gracias. Pues bien, hemos llegado al bloque de los proyectos no expuestos por los integrantes del Pleno. Le pido por favor, secretario, que pueda enunciar los proyectos de resolución de los recursos de revisión que serán separados para sus comentarios y discusión en lo particular. Respecto de los demás, pueda tomar la votación en bloque, no sin antes recordarles que en la página institucional se encuentra publicado el orden del día detallando el recurso de revisión, el comisionado ponente, el sujeto obligado y el sentido de la resolución propuesta. También es importante mencionar y recordarles a los sujetos obligados que con base en el artículo 198 de nuestra ley, los sujetos obligados a través de la unidad de transparencia darán estricto cumplimiento a las resoluciones del instituto y deberán de rendir un informe a este sobre su cumplimiento. Excepcionalmente, considerando las circunstancias especiales del caso, los sujetos obligados podrán solicitar al instituto de manera fundada y motivada una ampliación de plazo para el cumplimiento de la resolución. Nosotros estamos conscientes de la circunstancia que estamos pasando y lo hemos coincidido todos los integrantes de este pleno, y les pedimos a los sujetos obligados que si tuvieran alguna circunstancia particular, por favor, no lo hicieran saber y no lo comunicaran. Dado lo anterior, le pido por favor, secretario, que nos informe los que han sido separados de este bloque y tome la votación del resto. Con su venia, comisionada Presidenta. Comisionados, conforme a la instrucción de la comisionada Presidenta, me permito listar los proyectos de resolución de los recursos de revisión que se encuentran separados de este bloque de proyectos no expuestos por los integrantes del Pleno. Primeramente, tenemos separado de este bloque el proyecto de resolución del recurso de revisión 1136 y su acumulado, el proyecto de resolución del recurso de revisión 870 y el proyecto de resolución del recurso de revisión 1449. Por lo que hace a los demás proyectos de resolución de los recursos de revisión listados en este bloque, me permito solicitar el sentido de su voto de manera nominal para la aprobación de los mismos. Comisionada Eva Baid.
A favor de todos los proyectos, emitiendo voto particular en los acumulados 12.879, del 12.901 al 12.904, 12.906, 12.907, 12.920, 13.011, 13.050 y 13.055. Voto particular en el proyecto 13.198, voto particular en los acumulados 311, 312, del 314 al 329 y 394. Voto particular en el proyecto 538. Voto particular concurrente en el proyecto 722. Voto particular en el proyecto 761. Voto particular en el proyecto 796. Voto particular concurrente en los acumulados del 825 al 829. Voto particular concurrente en el proyecto 892. Sería todo. Gracias, comisionada. Comisionado Luna Hernández. Muy buenas tardes a todos. Un saludo a todas las personas que nos siguen en la transmisión en la red. Por lo que corresponde al proyecto de resolución del recurso de revisión 11.919 de 2019, voto particular por pronunciamiento simple y vencimiento. En el 12.661, voto particular por vencimiento. En el mismo sentido, en el 12.696, de igual forma en el 12.711, con ese mismo criterio en el 12.746, también ese mismo voto en el 12.866 y sus acumulados, en el 12.869 y su acumulado, de igual forma el mismo voto, en el 12.879 y acumulados también voto por vencimiento, de igual forma en el 12.884, asimismo en el 13.158, también en el 13.166, de la misma manera en el 13.194 y su acumulado, por la misma razón en el 13.198, de igual manera en el 294 ya de este año, también en el 311, en el 339 y en el 502 voto particular por la clasificación de la información en los procedimientos que no han causado estado sin realizar la prueba de daño, creo que habría que determinar eso. En el 699 voto particular por el pronunciamiento simple, de la misma manera en el 710, en el 736 voto particular por el tema de disociación, en el 710 voto particular por pronunciamiento simple, en el 736 voto particular por el tema de disociación, por el mismo criterio voto particular en el 742, de la misma manera en el 796. Por lo que corresponde al 832 voto particular, considero que hay que agregar la referencia a los artículos 159 y 160 de la Ley General. En el 845 voto particular por el tema de disociación, en el 855 voto particular por pronunciamiento simple, en el 857 voto particular por actos consentidos. Por lo que corresponde al proyecto de resolución del recurso de revisión 885, no podré acompañar este proyecto, voy con voto en contra y voto disidente en virtud de la clasificación de las carpetas de investigación que no han causado estado relacionados con el delito de feminicidio. En mi opinión, el delito de feminicidio es una violación grave a derechos de las víctimas, por ello creo que no habría que estudiar
si no es procedente la clasificación, no así la versión pública, que es así, sí estoy de acuerdo. Por lo que corresponde al 907, no, en ese no tengo voto. En el 935, voto particular por actos consentidos. 966, voto particular por pronunciamiento simple. 967, voto particular por el tema de disociación. 977, voto particular por la clasificación de los procedimientos que no han concluido. Creo que hay que hacer la prueba de daño y determinar en su caso. 987, voto particular por actos consentidos. Considero también que pudo ser un confirma. En el 1055, voto particular por el tipo de pronunciamiento simple empleado. En el caso del... No, este se discute en unos momentos. No, el 837 quedó en el bloque, ¿verdad? Sí. Listo. Y el resto de los proyectos en los términos originalmente registrados. Gracias. Cierto. 1059 es voto particular por el tipo de pronunciamiento simple empleado. Gracias. Gracias, comisionado. Comisionado Martínez Cruz. Sí, gracias. En el caso del 10.349 y sus acumulados es en contra con voto disidente. También para el 11.519 es en contra con voto disidente. Los siguientes son votos particulares para el 12.711. Para el 469 ya de este año, para el 736, para el 742, para el 763, para el 765, para el 796, para el 813, para el 845, el 904, el 926, el 939, el 967, el 978, ¿y sería cuánto de este apartado? El apartado 2. No, todo, ¿verdad? El apartado 2, tengo el 686. Tengo una opinión. No, pero ese, sí. Sí tengo una opinión, ¿verdad? Para el 837. Es correcto. El 700 está retirado, ¿no? El 770. Serían... Muchas gracias. Gracias, comisionado. Comisionado Parra Noriega. Gracias. Votaría a favor de los proyectos, haciendo voto disidente en el recurso 837 de este año, en virtud de que considero que los
informes de la información de los estados financieros de los municipios es información pública que no debe ser clasificada, e incluso hay un precedente, el 7266 de este mismo pleno, donde se ordenó la entrega de un caso similar. Y hago voto particular en el 12.711, en el 736, en el 742, en el 796, en el 845 y en el 967, por ordenar la entrega de información sobre elementos operativos de manera disociada. En el 13.198 de 2019, porque no se ordenó la entrega de todos los tipos de becas que otorga el municipio. En el caso del 502 y del 1027 de este año, por no desarrollar la prueba de daño. En el 819 de este año, por no ordenar la entrega de actas de cabildo. En el 825 de este año y acumulados, por el tema de que no se analizó los documentos entregados en respuesta. En el 899, 904, 909 y acumulados, y 944 de este año, porque no se dio vista del informe justificado del recurrente. En el 977 y 1055, también voto particular, porque no se analizó la reserva en términos de los lineamientos de clasificación, ni se desarrolló la prueba de daño. Y en el 972 de este año y acumulado, me parece que el sobreseimiento del recurso debió fundamentarse en la improcedencia y no en el cambio de respuesta. Serían esos mis votos particulares, disidente, y todos los demás a favor. También tendríamos voto particular. Gracias, comisionado. Comisionada presidenta. En contra del proyecto 899, a favor de todos los demás, emitiendo voto particular. En los acumulados, 12.879, del 12.901 al 12.904, 12.906, 12.907, 12.920, 13.011, 13.050 y 13.055 de 2019. Voto particular en el 469, voto particular en el 718 y 719, voto particular en el 722, voto particular concurrente en el 761, voto particular en el 819, voto particular concurrente en los acumulados del 825 al 829, voto particular en el 892, ese es en contra, y en los acumulados 11.136, 1.143 y 1.144, voto particular. Gracias, comisionada presidenta. Comisionada presidenta, me permito dar cuenta de los votos emitidos por los integrantes del Pleno, por lo que hace al proyecto de resolución del recurso de revisión 10.349 y sus acumulados. Se aprueba por mayoría de votos de los integrantes del Pleno, emitiendo voto en contra con voto disidente el comisionado Martínez Cruz. Asimismo, en los acumulados 11.519, 11.550, 11.555 y 11.556, se aprueba por mayoría de votos de los integrantes del Pleno, emitiendo voto en contra con voto disidente el comisionado Martínez Cruz. En el proyecto de resolución del recurso de revisión 885 se aprueba por mayoría de votos de los integrantes del Pleno, emitiendo voto en contra con voto disidente el comisionado Luna Hernández.
Asimismo, el proyecto de resolución del recurso de revisión 899 se aprueba por mayoría de votos, emitiendo voto en contra con voto disidente usted, comisionada presidenta, y un voto particular el comisionado Parra Noriega. Y en el proyecto de resolución del recurso de revisión 837 se aprueba por mayoría de votos de los integrantes del Pleno, emitiendo voto en contra con voto disidente el comisionado Parra Noriega y voto particular el comisionado Martínez Cruz. Por lo que hace a los demás proyectos de resolución de los recursos de revisión listados en este bloque, les informo que se aprueban por unanimidad de votos, y por lo que hace a los votos particulares emitidos por los integrantes del Pleno, los mismos ya fueron recabados por esta Secretaría Técnica, por lo que de no existir inconveniente alguno, solicito que en este momento se tengan por reproducidos. Es cuanto, comisionada presidenta. Gracias, secretario. El siguiente punto del orden del día corresponde a los comentarios, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 11,136 de 2020 y 1,144 de 2020, en el cual se propone un revoca, y 1,143 de 2020, en el cual se propone sobreseer, ambos del municipio de Coyotepec, y el comisionado ponente es el comisionado Luis Gustavo Parra Noriega. En este proyecto tiene uso de la voz el comisionado ponente. Muchas gracias. Pedí separar este proyecto para comentarlo con ustedes y así lo consideran, pues votarlo en favor o en cada quien como así lo considere, para exponer este asunto que ya se mencionaba, resuelve los recursos de revisión 1136 ya acumulados, interpuestos contra el Ayuntamiento de Coyotepec, en el que el solicitante requirió el documento que compruebe que las regidoras sexta y séptima habían denunciado el desvío de recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de Demarcaciones Territoriales de 2019, presuntamente realizado por el presidente municipal. En el recurso 1143, la sexta regidora contestó que la información solicitada es inexistente en sus archivos y el particular se inconformó, aunque posteriormente se desestió el recurso, por lo cual este se sobresee. En los recursos 1136 y 1144, ambas solicitudes y recursos idénticos, la séptima regidora contestó que no tiene conocimiento de algún procedimiento administrativo o judicial en contra del presidente municipal, por lo que dio origen a ambos recursos. El sujeto obligado no emitió informe justificado porque fue necesario entrar al estudio del fondo del asunto, se analizaron las funciones y atribuciones de la regidora, sin embargo no se determinó directamente su relación con el fondo federal, y asimismo se analizó si el sujeto obligado realizó una búsqueda exhaustiva sin que la misma se acreditara, ya que la solicitud no se turnó a la Contraloría Municipal. En este sentido, se estudió primero que en caso de no haberse presentado alguna denuncia, lo presente era ordenar al Ayuntamiento que indicara los motivos por los cuales la información solicitada no obraba en sus archivos. Pero si dicha denuncia se hubiera presentado, pues era necesario analizar si procedía o no la entrega de la misma. Bajo este orden de ideas, la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, en sus artículos correspondientes, establece una serie de etapas, y si derivado de la etapa de investigación no se advirtió responsabilidad y la denuncia se envió al archivo, al tratarse de un expediente concluido, la información es pública en versión en ese mismo sentido. De haber existido elementos de una probable responsabilidad, se debió dar inicio al procedimiento de responsabilidades, y que en el caso de falta grave lo sustancie el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, y en los demás casos la Contraloría. No se deja de lado que este órgano garante pues no tiene atribuciones para calificar el tipo de falta, por lo que se analizó la naturaleza del documento bajo la perspectiva de que éste obra en los archivos del sujeto obligado. Así, tratándose de expedientes administrativos en trámite, el artículo 140, fracción sexta de la Ley de Transparencia establece que aquella información que afecte o vulnere la conducción de procedimientos de responsabilidad administrativas en tanto no hayan quedado firmes, será reservada. Sin embargo, para que proceda la reserva es necesario acreditar la prueba de daño. En el asunto que nos ocupa advertimos que se actualizaba este supuesto, sin embargo al momento de analizar la prueba de daño se tuvo presente dos aspectos relevantes. Primero, se trataba de una denuncia, en su caso presentada contra el entonces presidente municipal, máxima autoridad en el ayuntamiento, y la denuncia
versada sobre presunto desvío de recursos públicos. Por ello era indispensable valorar de manera mucho más profunda el interés público de acceder a la información, por lo cual se estudió la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Fontevecchia y de Amico contra Argentina del 29 de noviembre del 2011, en la cual se analiza el derecho a la libertad de expresión respecto a la información que se pueda hacer pública de un servidor de nivel superior a partir de ese interés público. Esta resolución considera 4 elementos para acreditar la existencia de la información de interés público cuando se trata de un alto funcionario. También de la sentencia conviene destacar los argumentos más relevantes en virtud de que se advirtió la posibilidad de una afectación a la vida privada del implicado. En ese sentido, desarrollamos el análisis de los 4 puntos en torno al caso específico, sin dejar de lado el derecho a la presunción de inocencia del servidor público, primero para determinar si se acreditaba la existencia de ese interés público de conformidad con lo planteado en la sentencia de la Corte Interamericana, lo que nos dio por resultado lo siguiente. Primer elemento, cuando la información, a pesar de tener un componente de vida privada, tiene que ver con las funciones que esa persona ejecuta. A diferencia del caso Fontevecchia y de Amico, la información no está directamente vinculada con información de la vida privada, pero la consecuencia de su entrega sí tiene afectación en la vida de la persona, ya que podría suponer un daño en su imagen o no, reputación y credibilidad. Cuando el derecho a la vida privada se contrapone con el derecho a información, es indispensable tomar en cuenta las actividades o funciones que realiza el sujeto obligado. A mayor exposición pública, el derecho a la intimidad se ve disminuido, por lo que es necesario considerar el vínculo de la información con actividades, funciones y cargo del funcionario, lo que en el presente caso se confirma ya que la denuncia está relacionada con el ejercicio de sus funciones como alcalde o presidente municipal. El segundo elemento es cuando la información se refiere al incumplimiento de un deber legal como ciudadano. La posible existencia no confirmada de una denuncia por desvío de recursos requiere una investigación para determinar si el presupuesto municipal fue ejercido conforme a derecho o por el contrario existe un incumplimiento del deber legal por parte del servidor público. Bajo este orden de ideas, la entrega de la información que pretende transparentar es la existencia de un posible hecho constitutivo de responsabilidad administrativa vinculado directamente con el cumplimiento de las disposiciones legales que rigen el actuar de un alcalde. Tercero, cuando la información resulta un dato relevante sobre la confianza depositada. En los cargos públicos que se asignan o que se eligen mediante voto popular, puede afirmarse que el voto se otorga al candidato cuando el ciudadano que lo elige le otorga su confianza de que cumplirá la plataforma electoral, las promesas de campaña, y esto se puede traducir en la expectativa que tienen los electores en que los futuros servidores públicos llevarán a cabo sus actividades con honestidad y transparencia. Así, un ejercicio de recursos ilegal supone un quiebre o pérdida de la confianza. Perdón, hago una pausa. Son 8 minutos, ¿verdad? Perfecto. ¿Y te quedan 2? Sí, en la Voy bien, ¿verdad? exposición. ¿Todavía? Todavía, bueno, perdón. Así, un ejercicio de recursos ilegal supone un quiebre o pérdida en la confianza, por lo tal motivo, acceder a la información adquiere relevancia por el hecho, pues el hecho puede incidir en el voto de confianza depositado por los ciudadanos. 4. Cuando la información se refiere a la competencia y las capacidades para ejercer sus funciones. La información está directamente vinculada con sus competencias y capacidades para dirigir la administración municipal, en función de que el ejercicio de recursos públicos debe llevarse a cabo únicamente de conformidad con las disposiciones legales aplicables. En efecto, el ejercicio de recursos públicos encuadra directamente en la competencia que le da la Ley Orgánica Municipal y el Bando Municipal 2019, y en cuanto a la capacidad, esta debe ser reflejada en administrar de manera adecuada a la hacienda pública, por lo que la información nuevamente recae en el ámbito del interés público. Acreditados estos puntos, estos 4 puntos, el resultado de la prueba de daño, la existencia de un riesgo real, demostrable e identificable al acceder a la información, en el punto de vista no se acredita, en virtud de que la solicitud se centra únicamente en acceder a la denuncia presentada en contra del servidor público del más alto nivel jerárquico dentro del gobierno municipal, cuyo cargo deriva del ejercicio democrático del voto libre, secreto y directo, quien además de manera voluntaria decidió contender y asumir las consecuencias del encargo. Además está obligado a ejercer el presupuesto estatal y municipal con base en la normatividad.
y entregar la denuncia, que en su caso se haya presentado, no afecta su derecho a la presunción de inocencia y tampoco constituye una interferencia arbitraria del Estado. En virtud de la transparencia de la denuncia favorece la rendición de cuentas, transparenta la gestión pública, contribuye a la democratización de la sociedad mexicana y brinda elementos para un debate informado de carácter o de interés general. No se deja de lado que a través de los diversos medios de comunicación tuvimos conocimiento del sensible deceso del entonces presidente municipal del ayuntamiento, por lo que se agregó al proyecto que, si bien de conformidad con el artículo 183, fracción tercera de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, cuando un presunto responsable muere en cualquier etapa del procedimiento, procede el sobreseimiento. Sin embargo, este debe ser decretado por la autoridad competente y, si este ha sido realizado o no, no modifica las consideraciones de derechos realizadas en cuanto a la entrega de la información, ya que la única posibilidad de no entregar la denuncia que se haya presentado es que ésta no obrara en los archivos del sujeto obligado. Serían mis consideraciones para este recurso. Gracias. Gracias. Sí, bueno, una vez que ha presentado el proyecto de resolución el comisionado ponente, se abren las 3 rondas de intervención. Les recuerdo que conforme al artículo 32 de los lineamientos, el comisionado ponente tiene hasta 8 minutos para la presentación del proyecto y posteriormente se cuentan con 3 rondas. La primera ronda cuenta con 8 minutos como máximo, la segunda con 4 y la tercera con 2 minutos. Se abre la primera ronda de intervenciones. Tiene uso de la voz el comisionado José Guadalupe, perdón, no vi de este lado. Está bien, gracias. Tiene el uso de la voz el comisionado Javier Martínez. No, ¿No? primero, Primero el comisionado José Guadalupe, después el comisionado Javier Martínez. sí, va. Y por último, ¿tendría en esta ronda una intervención más el comisionado Luis Gustavo Parra? Sí. La réplica siempre es importante. Bien, tiene uso de la voz el comisionado José Guadalupe Martínez hasta por 8 minutos. José Guadalupe, perdón. Ya en una sola dije todos. Muy bien, muchas gracias. La verdad es que yo celebro el proyecto que se presenta porque es precisamente lo que he insistido reiteradamente en distintas sesiones y que en la sesión pasada logramos un espacio para revisar el criterio, que en el caso de los procedimientos de responsabilidades administrativas no concluidos, no podemos tomar esa circunstancia de no ser concluido como un criterio general aplicable para determinar automáticamente la consecuencia que consistiría en la clasificación de la información. Ese es el criterio que he sostenido y lo que he propuesto es precisamente realizar lo que se hace en este caso en particular, analizar la información objeto del derecho para determinar diversas cosas. En particular, yo solicité el uso de la palabra para pedirle al ponente una serie de definiciones con la finalidad de que el proyecto que bajé en la ocasión anterior, en la sesión anterior, pudiera referir todos esos criterios y tener mayor certeza. A ver, según la Ley de Responsabilidades hay procedimientos por causas no graves y por causas graves. De toda la tipología que identificamos de las graves se relacionan con el manejo indebido de los recursos y acoso sexual, pero la mayoría están en el sentido del uso indebido de los recursos. Todo ello se relaciona con esto que el comisionado ponente ha explicado, una defraudación al erario público, un incumplimiento de los deberes legales, etcétera. Entiendo que entonces en el caso de las causas graves, de los asuntos graves que ya determinó la autoridad investigadora al concluir la primera etapa y que así inicia el procedimiento de la segunda etapa, que es propiamente ya el de responsabilidades, planteando cuáles son las posibles hipótesis jurídicas que han sido afectadas y que corresponden a estos no graves,
entonces en esos casos procedería la apertura realizando la prueba de daño respectivo. Preguntar si estamos de acuerdo en ese criterio. Segundo, este asunto puede ser que no haya concluido la primera etapa de investigación, que no haya sido ya elaborado el informe previo que hace la autoridad investigadora y que se haya notificado al servidor público responsable por posible responsable de esto. Ahí lo que yo recuerdo son los elementos que ustedes nos aportaron en aquel proyecto que bajé la semana pasada diciendo se puede alterar los documentos, se pueden destruir los documentos, se puede obstaculizar la investigación, etcétera, que me llevaban la semana anterior a pensar que independientemente de que fueran graves o no graves, todos los que estaban en la primera etapa de la investigación preventiva tenían que clasificarse por la posibilidad de que ocurriera un daño a la investigación por esto que nos aportaron en aquella resolución. La pregunta sería, ¿ya se está cambiando entonces el criterio y en estos casos, aún los que están en etapa de investigación, por ser denuncias que inician señalando como hecho la posible afectación a los recursos públicos, el daño entonces ya no existiría? Digo, para tratar de ver, ese criterio quizá también lo pueda compartir y así replantearlo. O solamente esto puede ocurrir en el caso de mandos superiores, como el presidente municipal. Me queda claro que en el caso del presidente municipal, cada que le inician un procedimiento de este tipo es muy posible que le avisen. Sin embargo, esa también sería una apreciación que tendríamos que argumentar, con la que yo podría estar de acuerdo, pero implicaría la argumentación. Entonces, quizás si nos comparten cómo consideran estos dos aspectos, a mí me terminaría de quedar mejor claro el asunto, pensando en el siguiente que tengo por presentar esta próxima semana al Pleno. Yo estaría en el entendido, me queda claro y comparto el criterio que es el que he sostenido, que en este tipo de cosas, de ocasiones, con este tipo de servidores públicos, y siendo esto el contenido de la información, es procedente la apertura de la información. Y una última reflexión. Si bien aquí se está ordenando la entrega de la denuncia, pues yo creo que precisamente ese criterio lo debemos utilizar también cuando piden el expediente completo. Precisamente en eso constituiría la estricta proporcionalidad. Quizá no te vamos a entregar todo, pero la denuncia, como en este caso, en todos los anteriores también debió de haberse procedido a la entrega de la información cuando esas denuncias se vincularan con la comisión de conductas similares a estas. Y toda vez que estas conductas las investigan las contralorías internas, los órganos internos de control, que es muchas veces lo que se nos pide, precisamente por ello encuentro respaldo al criterio que en ocasiones en la soledad he sostenido. Muchas gracias. Gracias. Tiene ahora uso de la voz el comisionado Javier Martínez Cruz. Gracias, comisionada presidenta. Miren, yo la verdad, y tengo que reconocer que compartía inicialmente los resolutivos, pero ahorita con la explicación que me da el comisionado Gustavo Parra respecto a los fundamentos que se manejaron en el estudio, pues ya tengo dudas y voy a explicar por qué. Miren, estamos hablando de un fondo de infraestructura social que cae en la categoría de aportaciones, capítulo 5 de la Ley de Coordinación Fiscal. Tiene una naturaleza de que es transferencias federales etiquetadas exclusivamente para ciertas obras públicas que tienen que ver con combate a la pobreza. No tiene la naturaleza del ramo 28, que son participaciones y que se rigen por lo que establece el capítulo 1 de la Ley de Coordinación Fiscal. ¿Por qué
creo que puede ser una situación grave, dado que forman parte de esa recaudación federal participable que maneja la federación y que turna precisamente en este Sistema Nacional de Coordinación Fiscal para con entidades federativas y municipios. Lo que me parece que está detrás de la solicitud son solicitudes que giran en torno a actuar de dos ediles que forman parte precisamente del gobierno o del ayuntamiento del gobierno municipal de Coyotepec. Como sabemos, es un gobierno municipal que se conforma por un presidente municipal, 10 regidores, síndico y obviamente el secretario del ayuntamiento que participa dentro de las sesiones de cabildo. Pero si lo que se está argumentando aquí, que es las acciones que llevaron a cabo dos integrantes de ese pleno contra en este caso la figura de un edil que es el presidente municipal, yo no entiendo por qué muchas de las veces algunos regidores piensan que no forman parte del gobierno. Y si hay decisiones y hay una posibilidad, una denuncia de desvío, ellos también formaron parte y son responsables porque esas se tuvieron que emitir en una sesión de cabildo. Entonces, a mí me preocupa que, por ejemplo, para el desistimiento haya por parte del recurrente un desistimiento o diga, voy a realizar una solicitud para completarla de mejor manera. Y en la otra, precisamente se diga que no se tiene conocimiento. Sin embargo, creo que aquí hay otras autoridades que deberían de estar involucradas. Recordemos precisamente la reforma del 2015 en materia de combate a la corrupción y de rendición de cuentas. Es grave porque lo que la Auditoría Superior de la Federación ha identificado que donde más opacidad hay y donde menos y más desviación se da es precisamente en los recursos que se destinan a los gobiernos municipales, porque los órganos de fiscalización no han sido capaces de poder llegar a esa transparencia y a esa rendición de cuentas, ya no con sus recursos que les llegan vía ramo 28 o vía ramo 33 a los gobiernos estatales. El problema lo tenemos con los gobiernos municipales. Entonces, aquí sí me genera duda porque primero creo que no sería tan fácil que solamente quisiéramos dirigir o ver qué pasó con esta denuncia cuando pareciese que el único responsable es el presidente municipal y es un gobierno conformado por varios, entre ellos estas personas que están involucradas, que estamos hablando de la sexta y la séptima regidora. Entonces, si estamos hablando de recursos del ramo 33, afecta directamente a la comunidad, afecta directamente a obras de tipo social y creo que aquí tendríamos que ir más allá, también para ver si la responsabilidad no recae solamente en el presidente y si no también en esos regidores, porque les digo, es muy fácil demostrar, primero, si hay denuncias, y no es solamente la denuncia para el presidente, tienen que entender que es un cuerpo edilicio y que tienen que responder todos. Entonces, no sé si me alcance con un voto particular, porque sí me gustaría entrar al estudio, porque creo que aquí hay otras autoridades que estaríamos necesarios a ver si hay documentos dirigidos o al órgano de fiscalización o a la Contraloría, por la responsabilidad, como digo, no solamente del presidente. Si hay un desvío de recursos, hay sanciones muy fuertes que involucran, como digo, hasta la misma Auditoría Superior de la Federación. Entonces, a mí me gustaría a lo mejor explorar cómo poder hacer ese estudio, porque les digo, pareciese que se solicita y sea responsable solamente del presidente, no, ellos forman parte del gobierno y creo que lo que está detrás son recursos del ramo 33 y claro que hay una afectación a la población porque son recursos directamente al combate a la pobreza. Entonces, no son participaciones, no son recursos propios, tiene una naturaleza diferente y creo que sí sería grave no buscar responsabilidad, como digo, para este gobierno que se conforma por más de un integrante, ¿no? Sería cuanto en mi primera intervención. Gracias. Tiene uso de la voz el comisionado Luis Gustavo Parra Noriega.
Gracias. Sí, sobre este último punto, efectivamente puede ser que ellos en su momento sean responsables, como cabildo en general. Nosotros no estamos, digamos, prejuzgando sobre la responsabilidad o no ni del alcalde ni de los miembros del cabildo, simplemente estamos analizando, digamos, la naturaleza de la información que se está solicitando, y en este caso creemos que la clasificación no es procedente, porque si hay un interés público en conocer, si las hay, por eso estamos ordenando pues, que se haga una búsqueda exhaustiva y razonable, en su caso de inversión pública, pues de las denuncias que al parecer se presentaron por parte de algunos integrantes del cabildo, y si no, bueno, pues que digan que no existe, ¿no? Entonces, en ese sentido, o sea, coincido con el comisionado Javier, que pudiera ser al final responsables, eso lo determinará la autoridad correspondiente, ¿no? Lo determinará de esa forma. Pero en este caso, por la importancia del tema y como se mencionó, por tratarse de una denuncia que está dirigida contra la cabeza del cabildo y por la naturaleza de los recursos que están ahí involucrados, nos parece que sí puede, por el tema del interés público, darse a conocer esta información, digamos, es susceptible de acceso, y bueno, pues de esa manera ya el que está solicitando pues tendrá la información y se formará un criterio más allá del que las autoridades correspondientes desahoguen el procedimiento y establezcan las sanciones correspondientes para quien corresponda, ¿no? En ese sentido no prejuzgamos de ninguna manera. Sobre el tema que nos comenta el comisionado Luna, bueno, efectivamente es un tema, este proyecto pues se había venido desarrollando desde hace algunas semanas durante el periodo que estuvimos en cuarentena, y efectivamente pues pudimos hacer un análisis muy puntual sobre, tomando como base esta sentencia de la Corte Interamericana. Entonces, digamos que me parece que el estudio pues sí debe ser por el caso concreto, ¿no? El caso particular, el otro que refiere, y para determinar pues si se clasifica o no, desarrollar justamente la prueba de daño del caso específico, y bueno, aplicar de alguna manera ya los argumentos que están aquí presentándose al caso concreto, y tal vez si pudiéramos en ese sentido coincidir en el fondo, ¿no? Me parece que que habría que revisar el caso concreto, y yo estoy abierto a escuchar ahí las posibilidades. De hecho, pues la propuesta está también a la vista de todos, ¿no? Y en este caso, pues analizamos el expediente, no analizamos el expediente completo, sino solo la denuncia, que en este caso es la que está siendo objeto de solicitud, ¿no? En este caso específico. Entonces, por eso estamos circunscribiendo a digamos, el caso, la naturaleza del documento que nos están solicitando. Pero, por supuesto, estamos abiertos a las propuestas específicas que se plantearan y el desarrollo pues ya de la prueba de daño, de las conclusiones, y si en todo caso hay un interés público por conocer ese tipo de expedientes, pues creo que es el que nos debe de guiar finalmente. Si no se actualiza adecuadamente la prueba de daño, creo que hay todo el espacio suficiente, ¿no? Entonces, bueno, yo dejaría ahí mis comentarios y está a su consideración. Gracias. Abrimos una segunda ronda de intervenciones hasta por 4 minutos.
Tiene uso de la voz el comisionado José Guadalupe. Tiene uso de la voz el comisionado Javier Martínez Cruz. Gustavo, ¿tendrás uso de la voz en esta? Sí. Y tiene uso de la voz el comisionado Gustavo Parra. Sí, gracias. Perdón, un segundo. Listo, Listo, muy gracias. bien. Perdón. La verdad es que cuando decidimos utilizar un criterio genérico y decir todos los procedimientos por el hecho de no estar concluidos deben de clasificarse, no hay posibilidades de hacer este análisis, de revisar el argumento que se presenta para identificar el riesgo concreto que puede generar la entrega de este documento en particular y de este otro, pesar ese riesgo frente al interés público y concluir la prueba de daño. Por eso es que precisamente no he compartido ese criterio de simple y sencillamente decir, como no ha concluido el procedimiento, tiene que clasificarse. Y ahora que entramos a esta prueba, yo creo que la bondad de realizar la prueba es que nos permite contrastar los argumentos para poder verificar la razonabilidad de los mismos. Yo insisto en que apoyo la resolución como está presentada, pero quiero hacer unas reflexiones y hacer algunas preguntas. Fíjense, una denuncia puede estar fundada, puede estar infundada. La denuncia puede estar soportada en elementos, pero yo, por ejemplo, terminando la sesión, podría hacer un escrito y llevarlo al órgano interno de control y hacer una denuncia en contra de cualquier integrante de la institución por la defraudación de recursos. Ese documento, la denuncia en sí misma, tendrá un valor tal que nos permita tener cierta certeza de que el hecho indebido ocurrió y que por lo tanto hay interés público de que se conozca la información en esta primera etapa cuando no ha concluido la investigación inicial de la autoridad. Yo tendría mis dudas. Yo creo que en ese momento la denuncia es una mera manifestación personal. Cuando acaba la primera etapa, entonces sí, ya hubo una autoridad que hizo una investigación, se allegó de documentos, determinó la existencia de ciertos elementos suficientes para generar el acto de molestia contra el servidor público, notificarle del inicio de su procedimiento en su contra, citarlo a la garantía de audiencia y darle el derecho de manifestar lo que a él le convenga. Siento que en esta primera etapa aún es apenas un tema vago y es un indicio. Sin embargo, creo que por estar vinculado con el uso de los recursos, debiera de proceder su entrega, debiera de proceder la apertura de esa información. Pero me pregunto en el caso que vimos la semana pasada cuando se pedía el acceso a los videos del atropellamiento de una mujer y se decía que no había que dar la placa del vehículo. Y uno de los argumentos era la presunción de inocencia. A diferencia de ese video, con esta denuncia que aún está en la etapa de investigación, el documento de la denuncia que esté apenas en etapa de investigación es un indicio solamente. En cambio, en el video ya no hay una condición de indicio, pues hay un hecho concreto que ocurrió. Y entonces tendríamos que preguntarnos, ¿será que la vida de una mujer vale menos que los recursos públicos que se pudieran haber defraudado y aquí el interés entonces por eso nos debe de llevar a la apertura? Yo creo que no. Yo por eso en aquella ocasión también sostuve que el principio de presunción de inocencia no tendría que ser el determinante para impedir el acceso a la placa, porque también hay un interés público de que los delitos se investiguen y se sancionen, por eso la materia penal es de interés público. Acompañar este proyecto. Gracias. Tiene uso de la voz el comisionado Javier Martínez Cruz. Sí, gracias. Yo con el tema de lo de la placa creo que habrá momento para poderlo
volver a debatir. Ahorita quiero darle la atención al recurso del comisionado Gustavo Parra Noriega. Yo no, a lo mejor me expliqué mal o no precisé bien. Yo no estoy en desacuerdo en que se ordene, o sea, estoy de acuerdo. Lo que yo creo y lo que yo planteo es que creo que no dando la cobertura de lo que implica. Es un ciudadano que hace una denuncia o que pide que por favor algo que dos integrantes de ese cabildo expusieron y lo dijeron y hablaban de una denuncia, hablaban de recursos, desviación de recursos públicos, sin entender, como digo, que no es solamente responsabilidad de un presidente, por eso es un órgano colegiado y que tienen responsabilidad todos. Como estamos hablando de recursos destinados al combate a la pobreza, a obras sociales que se tienen que ver y que vienen muy bien etiquetadas en el capítulo 5, a diferencia del ramo 28 o de ingresos propios que pueden destinarlo a las necesidades que tenga el gobierno municipal, el ramo 33 y particularmente los dos fondos y parte del tercero, que es de seguridad pública, le corresponden a los municipios, tienen un destino específico. Y si un ciudadano viene y dice que hay desvío de recursos, claro que hay una afectación a una comunidad. Y claro que comparto que hay interés público, pero un interés público no por el actuar de un solo servidor público o del presidente, del actuar de todo el cabildo. Y la pregunta, ¿dónde se determinan que se asignen estos recursos y para qué obras? Pues en sesión de cabildo. Y si los señores ahí están hablando de una posible denuncia, que como digo, y sigo manteniendo que hay denuncia, claro que sí, pero si hay evidencia y hay en una sesión de cabildo donde se hizo esta denuncia o donde se está hablando de que estos recursos se desviaron, hay evidencia. Y a mí, digo, no sé si me alcance, y por eso decía, ni siquiera creo que a lo mejor me alcance como para ir un voto en contra, pero sí con un voto particular, porque no sé hasta dónde el ciudadano sepa que la responsabilidad por desvío de recursos del ramo 33 no recae en un solo integrante del cabildo, recae también en responsabilidad de ellos, porque si ellos, aunque hayan denunciado, votaron o autorizaron la asignación de estos recursos para obras que no están en el catálogo del ramo 33, son responsables también. Por eso digo, yo no estoy en contra del interés público y de que sea la anuncia. La pregunta es, demos más elementos al ciudadano y que sepan también estas regidoras que su función no concluye haciendo denuncias, hagan valer su voto, hagan valer su posicionamiento en esta sesión de cabildos, y sí me gustaría ver que si ellos están hablando, o si, como dicen, hay indicios de una denuncia, sí me gustaría ver en el acta de cabildo dónde está su voto en contra y dónde están sus argumentos para darle certeza al ciudadano de que verdaderamente están cumpliendo con su labor. Es muy cómodo denunciar muchas de las veces a compañeros dentro de un pleno, pero la responsabilidad de ellos, pues ellos también los eligieron y tienen y aquí es grave cuando al final de cuentas, como digo, hay una división de recursos que sí, obviamente no son solamente de los ciudadanos de Coyotepec, son recursos que forman esa recaudación para edad participable y que muchas de las veces son recursos que son de otros ciudadanos de otras entidades federativas y que creo que sí hay consecuencias graves por hacer este desvío de recursos. Entonces, yo estoy de acuerdo en el sentido de la entrega, pero creo que deberíamos ir más allá también para afincar o para ver posibles responsabilidades de las otras dos ediles o de los que están también haciendo este tipo de denuncia. Entonces, a lo mejor aquí básicamente sería acompañar con un voto particular al comisionado Gustavo Parra Noriega para plantear este punto que a mí me interesaría también poner sobre la mesa. Gracias. Tiene uso de la voz el comisionado Luis Gustavo Parra. Gracias. Sí, bueno, agradezco los comentarios y seguramente ahí en el voto particular se podrá poner el énfasis sobre el punto que plantea el comisionado. Digamos, me parece distinguir pues lo que tiene que ver con la aprobación de los recursos y la responsabilidad que ya implica desde ahí, y también sobre la actuación en su caso de ya la aplicación de los recursos, ¿no? Y hasta dónde tal vez uno tiene responsabilidad respecto a cada cosa. Creo que vale la pena, pues sí, puntualizarlo y profundizar en esa aplicación
pues del recurso y en el posible desvío. En este caso, como es digamos, la denuncia, solamente lo que están pidiendo, pues habrá que ver si efectivamente se presentó o no se presentó, ¿no? De entrada, si hubo o no denuncia, en qué forma, de qué manera se estableció, y si efectivamente en su momento también, pues lo que cada edil haya manifestado en su caso, ¿no? En sus votos o en sus posturas específicas, y en la actuación ya, si también tuvo alguna responsabilidad en la aplicación de esos recursos o no. En este caso, pues nosotros solo queremos centrarnos en que el interés público existe, en este caso, para acceder a la información, dado los 4 elementos que se plantearon y finalmente, pues también la conclusión de que el alcalde pues tiene esa mayor exposición, tiene una menor perspectiva de privacidad, etcétera, y por eso también es importante construir todo el argumento, hablando también pues del tipo de recursos que estamos hablando o de una posible afectación a la hacienda, pero no prejuzgar sobre la responsabilidad de nadie, ¿no? Y yo también me esperaría, pero bueno, da pie a justo la reflexión que hace el comisionado y agradezco esos puntos, porque sí, serán debates que debemos de entrarle al fondo y creo que es importante que veamos cada asunto y en este caso, pues seguramente en la construcción de estos, pues de estos argumentos, de estas propuestas y finalmente las decisiones del Pleno, pues nos van iluminando para ir avanzando en modelar precisamente los criterios y agradezco las consideraciones también. Gracias. En este momento se abre la última ronda de intervenciones hasta por 2 minutos. Este recurso ha sido suficientemente discutido. Le pido por favor, secretario, que tome la votación. Con gusto, comisionada presidenta. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados a que se ha hecho referencia. Comisionada Eva Baid. A favor con voto particular. Comisionado Luna Hernández. Con el proyecto. Comisionado Martínez Cruz. A favor con voto particular. Comisionado Parra Noriega. A favor. Comisionada presidenta. A favor del proyecto con voto particular, pero es necesario aclarar que aun cuando hay 3 votos particulares son por circunstancias distintas. Las manifestaciones que acaba de hacer el comisionado Javier Martínez son distintas a las que yo hago. El voto particular que yo emito es porque hay denuncias que pueden todavía estar en procedimientos y de acuerdo al criterio de nuestra ponencia, esas debieran de no ser entregadas. Gracias. Gracias, comisionada presidenta. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución de los recursos de revisión 1136 y sus acumulados, emitiendo voto particular la comisionada Eva Baida, el comisionado Martínez Cruz y a usted, comisionada presidenta. Es cuanto. El siguiente punto del orden del día corresponde a los comentarios, discusión y en su caso aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 870, en el que se propone modificar la respuesta y corresponde al sujeto obligado de Santo Tomás. Este proyecto es presentado por su servidora y si me permiten haré una modificación únicamente para eliminar el resolutivo quinto y queda el resolutivo sexto como quinto, se recorre la numeralia, lo demás continúa en sus términos. ¿Sería cuánto? Comisionados en esa virtud, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 870 con la propuesta de modificación a que he hecho referencia a la comisionada presidenta. Comisionada Eva Baid. A favor modificado. Comisionado Luna Hernández. A favor con la modificación señalada. Comisionado Martínez Cruz. A favor modificado. Comisionado Parra Noriega. A favor modificado. Comisionada presidenta. A favor con la modificación. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión 870 con la modificación previamente expuesta.
Gracias. ¿Qué negativas? 350, así, 1400. Gracias. El siguiente punto del orden del día corresponde a los comentarios, discusión y en su caso aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 1449, propuesto por el comisionado Javier Martínez Cruz, donde el sujeto obligado es el municipio de Ocoyoacac y propone revocar la respuesta del sujeto obligado. Tiene uso de la voz el comisionado ponente. Muchas gracias, comisionada presidenta. Si se me permite, ya se turnó vía oficio la modificación propuesta en torno al resolutivo segundo, numeral 2, que tiene que ver con elementos que, bajo mi criterio, se tienen que proteger para el tema del padrón de beneficiarios. Entonces se turnó la modificación con el oficio 357 de este año y las siglas de mi ponencia. Muchas gracias. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 1449 y conforme a la propuesta de modificación a que he hecho referencia al comisionado ponente mediante su oficio número 357. Comisionada Eva Baid. A favor, modificado en términos del oficio referido. Comisionado Luna Hernández. A favor con las modificaciones señaladas por el comisionado Javier Martínez Cruz en su oficio número 357 con las siglas de la ponencia de este año. Comisionado Martínez Cruz. A favor, modificado. Comisionado Parra Noriega. A favor, modificado. Comisionada Presidenta. A favor, modificado. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión 1449 con la modificación vertida en el oficio número 357. Es cuanto. Gracias. Hemos llegado al bloque de negativas de información y desechamiento por recurso extemporáneo o anticipado, en virtud de que estos también se encuentran publicados en la página institucional en el cual se detalla el comisionado ponente, el sujeto obligado, el sentido de la resolución. Le pido por favor, secretario, que pueda tomar la votación en bloque de este bloque de negativas, por favor. Con gusto, comisionada Presidenta. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto de manera nominal para la aprobación de los proyectos de resolución listados en este bloque de negativas de información y desechamiento por recurso extemporáneo o anticipado. Comisionada Eva Baid. A favor de todos los proyectos. Gracias, comisionado. Comisionado Luna Hernández. En lo que corresponde al proyecto de resolución del recurso de revisión 10.786 del año anterior, voto particular por vencimiento. Lo mismo en el 10.854, de igual forma en el 11.096, también en el 11.976 y acumulados. Por la misma manera, no, ya será voto particular por procedimientos no concluidos por la clasificación de estos. En el caso del 683, el 1035 ese es el 1035 se va a retornar, ¿verdad? Ese se retorna. Y el resto en los términos originalmente presentados. Gracias, comisionado. Comisionado Martínez Cruz. Sí, gracias. Para este bloque voy a mencionar en los que voy sin ninguna observación y los restantes estaré con voto en contra, con voto disidente. El que voy tal cual como va el proyecto es el 563, el 683, el 684, el 778, el 817, el 882 y el 937. No tengo ningún voto y los restantes serían en contra con voto disidente.
no tengo, no traigo ningún voto. Ah, sí. Ah, perdón, sí, perdón. Entonces, como si en el apartado es como el criterio estoy mencionando los que no tengo observaciones, es en el apartado sería el 10.062 y el 10.070, voy tal cual con los proyectos. Gracias. Muchas gracias, comisionado. Comisionado Parra Noriega. A favor. Perdóname. Estamos en el bloque, ¿verdad? Sí, bueno, ahí tengo, todas son a favor de los expuestos de negativas. Gracias. Gracias, comisionado. Comisionada presidenta. A favor de todos los proyectos. Gracias, comisionada presidenta. Comisionada presidenta, primeramente le informo que por lo que hace a los proyectos de resolución de los recursos de revisión 563, 683, 684, 778, 817, 882, 937, el 1062 y el 1070 se aprueban por unanimidad de votos de los integrantes del Pleno y los votos particulares emitidos por los mismos ya fueron recabados por esta Secretaría Técnica, por lo que solicito se tengan por reproducidos. Por lo que hace a los demás proyectos de resolución, se aprueban por mayoría de votos de los integrantes del Pleno, emitiendo voto en contra con voto disidente el comisionado Martínez Cruz. De igual manera, en este bloque ya se encuentran registrados los votos particulares emitidos por los integrantes del Pleno, por lo que de no existir inconveniente alguno, solicito que de igual manera se tengan por reproducidos. Es cuanto, comisionada presidenta. Gracias. Hemos llegado al apartado de acuerdos de ampliación de plazo para el cumplimiento de las resoluciones, por lo que le pido, secretario, nos informe si tenemos listado alguna. Comisionada presidenta, comisionados, les informo que no se encuentra listado ningún acuerdo en este apartado. Gracias. El siguiente punto corresponde a la presentación por parte del secretario técnico del seguimiento de acuerdos de este instituto. Por favor, secretario. Con gusto, comisionada presidenta. Comisionados, conforme al seguimiento de acuerdos que lleva esta Secretaría Técnica, doy cuenta de la existencia de 3 acuerdos en proceso debidamente precisados en la convocatoria correspondiente. Es cuanto. Gracias. Téngase por presentado. Hemos llegado al último punto de este orden del día, que corresponde a asuntos generales. En este apartado tenemos listado como primer punto la aprobación por parte del Pleno de la acumulación de recursos de revisión. Esta lista fue también turnada de manera previa a cada uno de los integrantes de este Pleno, por ello les pido podamos omitir su lectura y podamos aprobarlo en sus términos. Si están de acuerdo, podemos levantar la mano. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la propuesta de acumulaciones de los recursos de revisión previamente enviados mediante la convocatoria. Gracias. El punto 2 de asuntos generales es relativo a la aprobación del Pleno del retorno de recurso de revisión 12.974 de 2019 a la ponencia de la comisionada Eva Abaid Yapur. Si están de acuerdo, a mis colegas les pido que por favor lo podamos aprobar en sus términos. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el retorno del recurso de revisión 12.974 a la ponencia de la comisionada Eva Abaid Yapur para su estudio y resolución correspondiente. Gracias. El siguiente punto correspondería al proyecto del recurso de revisión 770, el cual sería turnado a la ponencia de perdón. Me adelanté, perdón. Corresponde al recurso de revisión acumulados 1000 y 1001 de 2020 a la ponencia del comisionado Luis Gustavo Parra Noriega. Si están de acuerdo, lo podemos aprobar en sus términos. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el retorno de los recursos de revisión previamente señalados a la ponencia del comisionado Luis Gustavo Parra Noriega. Es para ti, ¿verdad? Bien, ahora sí continuamos con el siguiente punto de asuntos generales, que corresponde al retorno del recurso de revisión 770 a la ponencia del comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Si están de acuerdo, le pido por favor a mis colegas que lo aprobemos en sus términos. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el retorno del proyecto
del retorno del recurso de revisión 770 a la ponencia del comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Gracias. El siguiente punto correspondería a la aprobación por parte de este plano del retorno del recurso de revisión acumulado 1035 y 1037 a la ponencia del comisionado Luis Gustavo Parra Noriega. Si están de acuerdo, les pido por favor levantemos la mano. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el retorno de los recursos de revisión 1035 y su acumulado 1037 a la ponencia del comisionado Luis Gustavo Parra Noriega para su estudio y resolución correspondiente. Es cuanto. Gracias, secretario. De esta manera hemos agotado todos y cada uno de los puntos relacionados en este orden del día, por lo tanto, siendo las 14:15 de este día 12 de agosto de 2020, damos por concluida la 13ª sesión ordinaria de este pleno. Gracias, buenas tardes a todas y a todos.